Señor, te damos gracias por el regalo de este día, gracias porque en la vida vas orientándonos sobre lo que realmente es importante. Vamos recorriendo un camino en donde de pronto vamos modificando nuestros criterios de valoración y tú nos ayudas para que lo hagamos, para que lo purifiquemos. Hemos descubierto qué es lo más importante en nuestra vida y tú eres lo más importante. A veces tardamos en descubrirlo, a veces nos hemos desviado, nos hemos cansado en tantas búsquedas y cuando un día llegamos a comprender que tú eres lo esencial, que tú eres lo importante, es entonces cuando descansamos, es entonces cuando comprendemos el misterio de nuestra vida con criterios adecuados. Gracias, Señor, por tu palabra y por la luz, por tu Espíritu Divino que nos guía día tras día. Bien, este día titulo a mi reflexión el total desposeimiento. En el Evangelio, el capítulo 9 de San Lucas, nos hablará sobre pues no llevar nada o llevar nada o no llevar algo para el camino. Confiar en que Dios nos proveerá. Pero de forma hermosa tenemos el regalo del capítulo 30 del libro de los Proverbios, que Dios nos regala, muy afín al Evangelio del día de hoy. Pero bueno, ya ahorita iremos a los textos. Te comparto estas fotografías de, digamos, cercanía con personas que me encontré en la parroquia de San Juan Bosco. Refiero que en San Juan Bosco llegué cuando tenía 2 años de sacerdote, ahora tengo 30. Estoy hablando de hace 28 años que llegué a esa parroquia donde Dios me fue enseñando mucho, muchísimo. Me hizo disfrutar de lo que realmente es esencial. Te lo comento de esta manera. Yo llego en el mes de septiembre, hacia el día 11, 12 de septiembre del año 92. Y cuando yo llego, inmediatamente me piden que celebre una misa para el personal del tecnológico. Había pasado ya el mes de agosto, inscripciones, regreso de los muchachos, todo. Y sobre todo, pues junto con lo que se celebra a veces en agosto en torno al personal de oficina, como que en aquel inicio de septiembre, pues querían hacer un evento donde entregaron reconocimientos, sobre todo a personal administrativo. Entonces, lo que yo ubico en aquel templo de San Juan Bosco que tú conoces es que estaba repleto, atiborrado. Entonces, pues yo veo toda la gente y pues yo digo, pues no desaproveches. Entonces, inmediatamente ya me informo bien y antes de terminar la misa, yo invito para que formemos un grupo de, el grupo se llamaba Grupo de Ejecutivas Cristianas, para hacerlo atractivo. Y la verdad es que fue un grupo muy bueno, que duró los 3 años que estuve en San Juan Bosco. Al principio eran más de 100 y al final, bueno, quedamos un grupo como de 40 que perseveraron durante 3 años. Pero yo me acuerdo que cuando la primera ocasión que tuve yo la junta con ellas, personal de biblioteca, personal de sorteos, personal de incluso maestras, atendieron la convocatoria. Y bueno, ya empezamos con el grupo y el primer día yo llevo mis programas para poder pues hacer atractivo aquel grupo. Entonces yo pues acababa de egresar de pues digamos, del posgrado en teología dogmática y
pues traía todos mis contenidos, pero muy bien asimilados. Entonces, les hice un programa sobre, digamos, bioética, temas en torno a la cuestión del respeto por la vida, incluso hasta las cuestiones, digamos, de experimentación y todo ello, y temas de economía social, y bueno, todo un tipo, todo un temario con temas que fueran atractivos. Ya una vez que les presenté mis temarios, les pregunto, bueno, completen lo que yo quiero compartirles. Y me acuerdo muy bien que Dorita Zapata, que era la coordinadora, levanta la mano. Dice, oiga, padre, sí, qué bonito todo lo que nos dice, pero ¿por qué no nos da un tema sobre cómo vivir la Santa Misa? Y Marina Montoya, que también estaba en el grupo, levanta la mano y dice, sí, padre, mire, enséñenos cómo ser mejores cristianas en nuestra vida diaria, cómo vivir nuestra vida en familia de la mejor manera. A mí ese momento me fue muy útil, sobre todo porque de pronto le ofrecemos a las personas no lo que necesitan, sino lo que nosotros queremos. O sea, consideramos que lo que es importante para mí, dentro de mi actitud a veces de erudición, pienso que es lo que el otro necesita. Y no. O sea, el Señor hoy nos invita a que depuremos, a que dejemos a un lado todo aquello que a veces tú y yo valorizamos, pero que hace que perdamos lo esencial. Y reitero, ¿qué es lo esencial? Dios es lo esencial. El Señor es lo importante. El Señor es el indispensable. Bien, vamos al texto del Evangelio. Adelante, por favor. Y el Evangelio de San Lucas. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles, no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, tampoco llevéis túnicas de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien os recibe al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La verdad es que el texto tiene una explosión de temáticas. Habla acerca del envío, habla de la misión, habla de la elección, habla del seguimiento. Podríamos hablar de mil cosas en torno a esto. Y bueno, habla también de ese destino de la misión en torno a curar enfermedades. Y reitera el segundo párrafo, los envió a proclamar el reino y a curar a los enfermos. Podríamos tomar el tema de la enfermedad, del dolor, pero me he subrayado esta parte donde da la indicación sobre aquello que tenemos que proveernos o no proveernos para la misión. Si no lleváis nada para el camino, o sea, es certero el Señor, muy claro. Y hace un elenco, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, y tampoco llevéis túnica de repuesto. O sea, sé ligero de equipaje. O sea, ¿qué es lo esencial en lo que tienes que llevar? No vaya a ser que llevando muchas cosas nos olvidemos, reitero, de aquel que es importante. Por eso, adelante, quiero que ahora veamos brevemente la primera lectura de este día. Y es hermosa. Y es muy afín a lo que el Evangelio nos dice. Si la palabra de Dios es perfecta, Dios es escudo para los que se refugian en él. No añadas nada a sus palabras porque te acusará y quedarás por mentiroso.
Y luego viene ese juego de palabras que usa el libro de Proverbios. La verdad es que sobre lo primero que no es subrayado podríamos hablar mucho. Dos cosas te he pedido. No me las niegues antes de morir. Aleja de mí falsedad y mentira. Ojalá que le pidiéramos eso a Dios. Pero subrayo lo que es al final evangelio. No me des riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan, no sea que me sacie y reniegue de ti diciendo, ¿quién es el Señor? No sea que necesitando robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Siempre la virtud será el justo medio, el equilibrio. Ni que me falte, ni que me sobre, Señor. Si me sobra, voy a ensoberbecerme. Si me sobra, voy a decir, miren, papito, aquí está. ¿Quién te pegó? Si me sobra, voy a decir, mira, no me valoran, soy el mero mero. Y me olvido de Dios. Se me olvida que es Dios quien me da las cosas. Dice, tampoco que me falte, porque entonces no me agradaría delinquir en la carencia. Y cuando delinca o falte, pues vaya a blasfemar el nombre de Dios. Por eso, adelante, algo que tenemos que asimilar en nuestra vida sobre lo único indispensable. Y yo lo he dicho y lo reitero, tanto ya en mi conciencia en la parroquia del Rosario como en la conciencia que tenía en la parroquia de la Natividad, yo le decía a los coordinadores y le decía a los grupos, miren, aquí nadie es indispensable, porque de pronto somos muy protagónicos, o sea, porque de pronto sentimos que la parroquia vive gracias a que les tocó este cura, agradézcanme, qué suertudotes son. Pero eso no tan solo es una actitud soberbia del cura, sino también a veces de quienes formamos los grupos, de quienes coordinamos algo. O sea, si no fuera por mí, esto estaría desierto y caemos en la soberbia y en la vanagloria. Reitero, cuando pasa el tiempo uno llega a asimilar, a discernir que lo único, o más que lo único, el único indispensable es Dios. Y le decía a la parroquia del Rosario y a la parroquia de la Natividad, ya como párroco, aquí no es indispensable nadie, ni siquiera el párroco. O sea, el párroco puede ser Rogelio, puede ser Alejandro, o puede ser Alonso y hasta les puede ir mejor, o puede ser Miguel. El párroco puede ser, ahora que está el padre Alfredo en la Natividad, o sea, nadie es indispensable. El único indispensable es Dios Espíritu Santo. Es el único indispensable. Pero, digamos, el problema es que a veces nosotros vamos confiando más en nosotros mismos y en aquello que proveemos para nuestro camino. Y hoy el Señor nos invita a descubrir que en el desposeernos misionero, pongamos nuestra confianza de que todo tiene el éxito en Dios. Y por eso, bueno, nos invita a hablar acerca del esfuerzo temporal y del trabajo, en este caso, lo que tú hagas como familia, lo que yo haga como sacerdote, que fortalezcamos nuestra relación con Él y que confiemos profundamente en su providencia. Y lo hemos entendido, o sea, al final de cuentas, o sea, el COVID nos ha ubicado, o sea, nos ha dado esa dosis de ubicatex, donde de pronto todo lo que teníamos totalmente nuestra confianza, de pronto dice, esto no se hace, pero búscale, o sea, yo no te dejo solo, o sea, tú tienes que discernir, pero para eso es importante que no pongas tu confianza en las cosas, sino en mi persona. Y teniendo la confianza en la persona de Dios, entonces las cosas pueden resultar. Y entonces debemos ubicar que lo que el Evangelio nos dice en el capítulo 9 de San Lucas es sobre todo comprender no tan solo en el no preocuparnos, sino saber que la efectividad y sobre todo
la generosidad de la asistencia de Dios es la que hace que tengamos nosotros éxito en la vida. Adelante, lo que Dios hoy nos invita a que tengamos una actitud de verdadera confianza. Sí, la confianza es la actitud de todos los que nos llamamos hijos de Dios. Ya sea que tú tengas la familia, que reitero, santificas a Dios en el tiempo, santificas a Dios en un hogar, santificas a Dios en un trabajo, santificas a Dios ahí en el lugar donde Dios ha pedido que florezcas. Tenemos que aprender a florecer donde Dios nos ha sembrado. O si Dios a mí me pidió un servicio cualificado, y cualificado es el ministerio ordenado, como cualificado es un servicio que ahora Dios me ha pedido para la iglesia a nivel nacional, pero ubicar que tanto tú en lo que haces diariamente como aquello que Dios ha querido en su bondad confiarme, debo tener o debemos tener confianza como la actitud necesaria y confianza en Él. O sea, la confianza, Él es lo que auténticamente le puede dar cualidad a aquellas cosas que hacemos. Hablemos un poquito de lo que es tu trabajo. O sea, y después hablo de lo que yo tengo que hacer. O sea, hoy Dios nos invita a no desfallecer en la confianza. Hoy Dios nos invita a saber que Él no nos deja en sus manos. Hoy Dios nos invita a saber que Él cuida de sus hijos. O sea, que Él nos da salud. O sea, que Él cuida de nuestra familia. Pero claro, hay que ayudarle, como yo también tengo que ayudarle, como yo también tengo que hacerlo, como tú y yo tenemos que poner 5 panes y él entonces los multiplica, tú y yo tenemos que llenar de odre el agua de agua los odres y entonces él convierte el agua en vino, o sea, sí, o sea, Dios opera, pero tú y yo cooperamos, o sea, él concede la pesca milagrosa, pero hay que lanzar la red, pero saber, digamos, que Dios es quien no nos deja y quien hace que tu esfuerzo cuando empieza la jornada fructifique porque tienes confianza en Él. O sea, tú le pides a Dios el pan nuestro de cada día, pero junto con ese pedirle a Dios el pan nuestro de cada día, en realidad estás pidiendo por tu familia, estás pidiendo que no te falte lo material para tu familia, pero es obvio que tienes tú que cuidar también de la familia para tener con quién compartir el pan. Recordar que no hay pan más amargo que aquel que se come en la soledad y sobre todo la mesa de la soledad de nuestro egoísmo, de nuestra torpeza, de los errores que a veces hemos cometido reiteradamente y que no corregimos. O sea, tener confianza en Dios. O sea, Dios nunca te deja solo. Yo quisiera compartirte o recordarte, nunca en la vida, y lo agradezco porque la vocación es un don de Dios, pero la perseverancia también es un don de Dios. Nunca en la vida dudé de que Dios me quería para el ministerio sagrado. Y te lo digo en este ambiente de oración y a la luz del Evangelio. Entro al seminario en el año 80, a hacer la preparatoria, y así pasaron 7 años sin ninguna complicación. El año 86 yo me vengo a la Ciudad de México para estudiar la teología y destacar el posgrado. Y bueno, cierran la fundidora de fierro y acero Monterrey. De tal manera que cuando voy a Monterrey, pues me encuentro con mi papá sin trabajo. Y pues te lo comento, orgullosísimo de él. O sea, un día me lo encontré vendiendo fruta en una esquina, porque él era alguien que nunca se cruzó de brazos. Y ahí estaba vendiendo fruta. Y luego hacía la fruta, agüita de fruta. Fue albañil, fue yesero, o sea, muy buen yesero, papá, en paz descanse. Pero recuerdo que una noche yo escucho una discusión de mi papá y de mi mamá, donde mi mamá le dice a mi papá, es que tenemos que pagar esto, y mi papá le dice, pues es que no cuidas lo que te doy. Y ella dice, bueno, ¿qué cuido si no me da?
O sea, esos pleitos que a lo mejor nomás en mi casa pasaban, en tu casa nunca pasaban. Pero bueno, aquello yo lo escucho y de pronto, pues me quedo pensativo. O sea, año 87, pues yo ya tenía 22 años de edad. Obviamente ya llevaba muy avanzada mi formación, ya llevaba más de 2/3 de formación, pero casi 3/4 de formación. Ya estaba por pedir ministerios, pero digo, a lo mejor soy muy egoísta, mis papás necesitan que les ayude. O sea, siempre trabajé en el verano en Tres Hermanos, como te lo he comentado, para comprar mi ropa, mis libretas, mis libros, pero dije, a lo mejor necesitan que yo colabore. Bueno, la siguiente mañana yo al levantarme le digo a mi papá, oiga, estoy pensando que a lo mejor es bueno que interrumpa mi formación. Mi papá se me queda mirando y dice, ¿quieres salirte del seminario? Dije, no, no, no quiero salir. Le llamamos interrupción de la formación, porque pues quisiera trabajar. Y le dije, mire, mi primo Fernando, que éramos de la misma edad, del 65 los dos, yo del 5 de agosto y él del 24 de agosto, de la fiesta San Bartolomé. Entonces, mi primo Fernando, pues ya está por graduarse y ya está trabajando, ya tiene algún ingreso. Es más, ya trae un cochecito y yo, pues, me da pena estirar mi mano para pedirles para el camión y ahora más para el autobús, porque tengo que irme a la Ciudad de México. Y mi papá dice, ¿escuchaste la discusión de anoche, verdad? Yo le dije, papá, nunca le voy a decir mentiras. Sí la escuché, sí la escuché. Y dice, Virginia, y le habló a mi mamá. Ya viene mi mamá. Le dice a mi papá, quiero que le platiques a Rogelio si hemos vivido momentos más difíciles del que estamos viviendo. Y mi mamá dice, sí, hemos vivido momentos más difíciles del que hoy vivimos. Y mi papá le dice, y dile a Rogelio, si Dios nos ha abandonado. Y mi mamá voltea y me dice, hijo, Dios nunca nos ha abandonado. Dios siempre nos ha ayudado. Hemos vivido momentos más difíciles que el que vivimos hoy en día, pero Dios nunca nos ha abandonado. Con esta respuesta, bueno, yo consideré continuar con la formación sin interrumpirla. Y le agradezco a Dios haberlo hecho. De ahí que siempre consideré que mis 5 pesos que yo percibía era justo que les compartiera a ellos en lo que pudiera, porque era lo menos que podía hacer después de todo lo que ellos me dieron. Pero bueno, o sea, Dios nos pide que tengamos una verdadera confianza, actitud de verdadera confianza en Él. Por eso la invitación a que confiemos, no en lo que llevamos, no en lo que nos proveemos, sino en su persona. Adelante, hablemos un poquito sobre la operatividad de la iglesia. Y bueno, o sea, sabemos que tú como familia le pides a Dios el Padre nuestro de cada día, que al otro día si amanecemos le pedimos el de mañana y sobre todo saber que estamos siempre ubicados en el corazón de su providencia. Y sobre todo, bueno, saber que más importante que las cosas materiales será saber que siempre disponemos de la compañía del Señor. Pero ahora vamos a lo del apostolado. De pronto las personas presumimos, y quizá pude yo haber tenido esa actitud, sobre todo en la parroquia del Rosario, o sea, pensar que no falta nada en la vida pastoral, pero a veces si no falta nada, o sea, de pronto nos falta alguien, ¿sí? O sea, no falta nada, o sea, todo está bien, o sea, todo está cubierto, todo está muy cómodo, todo está excelente. El problema es cuando si no falta nada, nos falta alguien. Por eso, adelante, hoy hablemos acerca de esa verdadera donación que tenemos que hacer. O sea, sobre todo la donación, vamos a decir, la donación
de mi proyecto. O sea, no lleves nada para el camino. Yo voy a proveerte. O sea, renuncia a tus presupuestos. O sea, renuncia a tus ideas, renuncia a tu confianza o tu autoconfianza. Y digamos entonces, el no llevar nada significa nuestra verdadera donación, nuestra entrega generosa y saber, hoy empiezo y sé que Dios me va a ayudar. Claro, debo prever, debo tomar decisiones administrativas, pero sabiendo que Dios nunca me deja, sabiendo que Dios nunca me abandona. Y entonces, bueno, autodespojarnos o autodesposeernos, como le puse al título de esta reflexión, con una purificación que debe acompañar una auténtica vida cristiana. O sea, la iglesia tiene su eficiencia en Dios. Y en ese sentido, bueno, saber que yo mismo, junto con ofrecerle a Dios la ofrenda del pan y del vino, yo debo ofrecerme a mí mismo en una ofrenda de culto espiritual a Dios, pero mi ofrenda, al mismo tiempo que como el pan en la Eucaristía se parte, mi mejor ofrenda será cuando yo sea capaz de fragmentarme también como pan y autodesposeerme para que entonces pueda yo ofrecer un culto espiritual para Dios. Saber que tengo que purificar, así como el oro se purifica en el fuego, así yo también tengo que ir purificando, porque quieras que no, con el paso del tiempo muchas cosas se van contaminando y va uno adquiriendo con el paso del tiempo una serie de lastres que a veces nos impiden ser totalmente eficientes, pero la eficiencia de Dios, no la eficiencia humana. Adelante. Sí o no, a veces tú y yo pensamos que con mayores recursos, si tuviéramos más posibilidades materiales, no sé, la iglesia, o sea, sería mejor si tuviera mejor recursos tecnológicos y recursos de radio y televisión electrónica. No niego que eso ayude. Si tuviéramos mejores recursos cibernéticos, mejores instalaciones, podríamos superar enormemente nuestro trabajo pastoral. Y te digo, no, el único indispensable es Dios. Los demás son medios, pero de nada sirve el vehículo si no lleva pasajero. De nada sirve la habitación si no tiene al habitante. ¿De qué sirve un templo si no está la presencia de Dios? Ubicar que lo que impide nuestro buen funcionamiento pastoral no es lo que nos falta, sino lo que nos sobra. El egoísmo, el protagonismo, la autosuficiencia, el materialismo, la competencia, el orgullo, la soberbia. Por eso la actitud principal a la que hoy el Señor nos invita es al desprendimiento. No lleve nada. Y en ese desprendimiento ubicaremos que la gente que atiende en una parroquia no tanto valora lo que le doy, sino el amor con el que se lo doy. Como en una familia. Cuando un padre de familia dice, es que yo no sé, muchos quisieran tener lo que ustedes tienen, no les falta nada. No les falta nada, pero les falta alguien. Y lo mismo en la parroquia. O sea, la gente más allá de lo que en su responsabilidad del párroco les dé, valoran más el amor con el que se lo da. Vayamos ya aterrizando lo que significa la alforja, las sandalias y el bastón adelante. Y entonces, dice el Señor, no lleven alforja. Y le está pidiendo a Rogelio, deja a un lado tus secretitos, esas listas de temarios que les hiciste a las secretarias o al personal, al grupo de ejecutivas cristianas. Cuando el Señor habla de, pues, llevar unas solas sandalias, habla de aquello que nos hace caminar,
de los esquemas a veces a los que hemos recorrido, en esa creatividad que tengo. Cuando habla de que no llevemos más que un bastón, nos invita a que ubiquemos nuestra confianza totalmente en Él. Parafraseando a San Ambrosio, que dice que la ofrenda no importa, más allá de aquello que demos, lo importante es aquello con lo que nos quedamos. También esto se puede aplicar a nuestra vida. Lo importante no será aquello que sale de nuestra bolsa para ofrecerlo, sino aquello que ahí se queda, aquello que a veces es mío y no lo comparto. Ya la última diapositiva adelante, Fer. El Señor nos invita a ubicar lo que Él nos pide en ese autodesposeimiento, la cumbre del desprendimiento, más allá de las cosas, nos invita a que nos despojemos de nuestro propio proyecto. Y así lo aprendió Santa Teresa de Ávila cuando un día entendió que Dios no nos pide mucho, sino que Él pide todo. Incluso dice, dame aquello que yo mismo te di, como a San Francisquito. Un día él llegó a desposarse con la dama pobreza en su totalidad. Le digo, él muere a los 44 años. Cuando él está agonizando, de pronto ve que la orden franciscana está ya fragmentada y le duele mucho porque están divididos los frailes en dos grupos. Y en uno de sus sueños le reclama a Dios o no le reclama, Señor, ¿qué te preocupa, Francisco? Mi orden, Señor. O sea, aludía que su orden estaba dividiéndose. Y el Señor le sonríe y dice, ¿tu orden, Francisco? ¿Que acaso no es mía? Y Francisco sonríe y dice, tienes razón, es tu orden. Y así Francisco renunció a su propio proyecto para aceptar el desposorio con la dama pobreza. Que Dios pues hoy nos conceda sobre todo saber que lo único importante, y a veces tardamos para comprenderlo, lo único importante es Él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.